estás justo en ese momento encontrándote con Dios, que no quieres ver las señales como yo tampoco, le estás rechazando, solo te pido que... Bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a contarte mi reencuentro con Dios. Y durante este vídeo no pretendo convencer a nadie, no pretendo que entiendas mi verdad, pero si estás dispuesto a escuchar lo que es el amor de Dios, cómo Dios nos llama de diferentes formas, de diferentes maneras y nos devuelve a su camino, quédate porque este es tu sitio. Yo vengo de un pueblo, de unos 6.500, 7.000 habitantes, muy pequeñito, en el que obviamente toda mi vida he sido católica, nací en un ambiente católico, me bauticé, hice la comunión, me confirmé, pero a lo largo de todo ese tiempo en mi vida pasaban muchísimas cosas. Un padre ludópata, muchas historias, novios de por medio, amor, desamor. Con 24 años decidí que era el momento de irme a visitar a Dios, de irme con San Pedro. Y en ese ínterin yo estaba muy enfadada con Dios y comencé a rechazarlo muy fuertemente y a buscar otras alternativas, ¿no? Él siempre había tenido como pequeños dones de adelantarme a cosas que iban a pasar, de saber qué iba a suceder, de a veces escuchar voces, de ver cosas, y a mí todo eso me daba mucho miedo. Entonces empecé a canalizarlo como algo de las energías, del universo, y dije, no puede existir Dios, porque si existiera Dios, verdaderamente no me hubiera hecho tantísimo de sufrir. No hubiera tenido esta vida que estoy teniendo. Entonces voy a intentar orientar mi camino a controlar este don, a controlar esta fuerza, a controlar esta energía, esto que me está pasando, que no sé qué nombre ponerlo. Y en esa búsqueda comencé con el conocimiento personal, con libros como Luisa Hay, El poder de la hora, El secreto de Rhonda Byrne, La ley de la atracción. Apareció en mi vida también el mundo Reiki y dije, wow, este es mi camino, porque sentía, percibía cosas, aunque todavía no era capaz de controlar, pero yo decía, si es que es el universo. En verdad no existe Dios y es el universo. Pues esto ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 24 años, y desde los 24 hasta los 39, 40 he estado pensando que todo lo que pasaba en mi entorno era gracias al universo, o gracias a la ley de la atracción, o gracias a mover esa energía. Conocí el chamanismo también por el camino. Y decía, bueno, ya está, Dios no existe. Pero sí hubo una cosa que Dios mantuvo en mi vida. Porque aunque yo dijera que Dios no existe, sí que es verdad que veía a Jesucristo como un maestro, como alguien a quien escuchar, alguien a quien tener en cuenta. La Virgen, tenía bastante fe en ella como parte de una herramienta del universo, porque obviamente no la iba a incluir en el mundo religioso, ni mucho menos en el mundo de Dios, porque yo decía, no. Entonces, bueno, como he vivido en diferentes lugares, recuerdo momentos, pues, por ejemplo, de mucha conexión en la Capilla de los Marineros con la Esperanza de Triana, aquí en mi pueblo con la Virgen del Salobrar. Y una de las cosas que sí que pasó cuando justo yo comencé a rechazar a Dios es que yo empecé a ser costalera del Cristo del Perdón. Yo solo acudía a misa cada Jueves Santo con la alegría, la esperanza, la fe de cargar al Cristo del Perdón, que es este. Y cada Semana Santa yo no acudía a misa, no comulgaba, obviamente no me confesaba, no hacía absolutamente nada. Yo solo acudía cada Semana Santa con la fe y con la alegría de cargar al Cristo como, como un maestro, como alguien que me iba a ayudar, que me iba a enseñar el camino, que iba a estar ahí, que me iba a transformar, pero quitando a Dios de toda ecuación, ¿vale? Un poco lo que llamarían ahora desde la nueva era, pues la parte como crística, ¿no? Que tenemos todos dentro de nosotros.
Bueno, pues yo dentro de esta búsqueda en la que he estado siempre, pues al final he hecho muchas cosas en mi vida y una de ellas fue hacer un máster de reprogramación consciente en el que se hablaba mucho de un curso de milagros y yo decía, si es que esto no, conmigo no resuena, porque Dios no resuena conmigo. Aunque había mensajes ahí que sí que me encajaban, yo decía, sí, pero no. ¿Y si existe un Dios, no es esto? ¿Y si existe un Dios, de verdad que no es esto? Entonces empecé a leerme un libro, cayó en mis manos un libro que se llama La maestría del amor del doctor Miguel Ángel Ruiz, que recomiendo a todo el mundo, en el que habla de, pues, de esa energía que en realidad es Dios, que es la energía del amor incondicional. Y no es un libro de amor romántico, es un libro de amor en letras grandes, que habla cómo todo es amor, todos venimos a buscar el amor y lo que no es amor nos lleva al miedo. El amor es la energía de la creación, la energía de la integración, la energía del movimiento, del avance, es la fuerza que nos empuja hacia adelante y que en cambio el miedo es eso que nos paraliza, que nos hace pequeñitos, que nos refrena, que nos agota, que nos quita la energía. Bueno, pues con este libro de Miguel Ángel Ruiz yo descubrí y pude perdonar a muchísimas personas de mi entorno, a muchísimas. Perdoné todo lo que había pasado con mi padre, me perdoné a mí misma, a exparejas. De repente yo sentía un amor tan fuerte, tan increíble, tan expansivo que yo decía, wow, o sea, es que esto lo tiene que conocer todo el mundo. De hecho, yo no he parado de recomendar ese libro desde que me lo leí y quien me conoce lo sabe. Y era porque a mí me hizo ver a todo y a todos con amor, con mis propios miedos. Yo veía, miraba a las personas y yo decía, wow, es que todos estamos buscando amor, es que esta es su forma de buscar amor, es que tiene miedo de no encontrar el amor. Entonces comienzas a ver a las personas no desde el- la ira, no desde la envidia, no desde el rencor, empiezas a ver a las personas desde su esencia más básica, desde el miedo, desde su herida, desde que igual que tú, están buscando el amor de diferentes formas y dentro de sus experiencias vitales ellos han visto y ellos han integrado su forma de buscar el amor. Y yo decía, wow, y me sentía conectada con todo y decía, es que esto es verdaderamente maravilloso. Yo me sentía en una nube y yo incluso en terapia intentaba integrárselo a las chicas y yo les decía, y las intentaba guiar para hacer ver ese amor incondicional que era parte de mi terapia. Intentar ver que todas esas heridas y esos traumas, en realidad la culpa no la tenían las otras personas, sino la forma de sanar era integrar el amor incondicional en ellas mismas, en ellos mismos y ver la vida desde ahí. Bueno, pues después de todo esto, bueno, yo dejé mi trabajo, hice un montón de cosas, estuve escribiendo un libro sobre mi vida, pero el libro era como, "Ay, no me siento preparada para escribir este libro". O sea, ya no para escribirlo, sino para publicarlo. Era como que lo había escrito, había sacado muchas partes de mí, había mucha autobiografía, pero yo decía, es que esto en verdad no va a llevar a nadie a entender lo que yo entiendo por la vida, a aprender lo que yo he aprendido y yo necesito algo, una herramienta en la que yo pueda enseñarle al mundo lo que yo he aprendido porque necesito explicárselo al mundo, o sea, necesito porque se vive en una paz. Empiezas a quitarte peso, cargas, mochilas, piedras y dices, pero si es que la vida es mucho más simple, es mucho más bonita. Es quedarte mirando un atardecer y estar en ese momento presente. Yo decía, no, con este libro la gente no va a llegar a comprender eso, se va a quedar solo con mi historia de dolor, de sufrimiento, de cosas que en realidad obviamente he pasado, porque llegar con 24 años a intentar irte con San Pedro, pues obviamente ha debido de pasar cosas. Pero yo sentía que ese no era el camino por el que yo quería, entonces yo decía, joder, necesito algo, ¿no? Necesito algo que me ayude. Y en ese momento sentí la llamada, hace un año, de que me tenía que ir a la playa.
tenía que ir a ver el mar, hacía mucho tiempo que no iba al mar y tenía que volver a un lugar que a mí me encanta, que se llama Carboneras. Y ahí en Almería dije, bueno, voy a ir a Almería 3 días, que creo que con 3 días era más que suficiente, era pleno menos, finales de febrero, primeros de marzo, todavía hacía frío y digo, yo creo que con 3 días en la playa será más que suficiente para poder encontrar o buscar o que me lleguen respuestas, porque las 2 veces anteriores que había estado en Almería, en esa playa en Carbonera, yo me había sentido especial, había encontrado esa conexión conmigo, había encontrado muchas respuestas que incluso si ahora me pongo a mirar atrás, esas respuestas también me llevaban a Dios, ¿no? Y porque justo la anterior vez que estuve en Carbonera me hizo conocer a una persona que luego ha sido muy importante en este reencuentro con Dios. Llegué por la noche, me pusieron una habitación en primera línea de playa que no me esperaba y dije, wow, si es que prácticamente puedo tocar el mar desde el balcón de la habitación. Y en ese momento dije, pase lo que pase, estos 3 días yo de aquí tengo que salir con las ideas muy claras de saber qué voy a hacer con mi vida, con mi libro, qué voy a hacer. Y bueno, recuerdo la primera mañana que paseando por el paseo marítimo, de repente me encontré este graffiti: Vive mi luz, contigo siempre, 2808. Lo eché una foto y dije, vive mi luz. Digo, esto es el universo. Esto es el universo que me está diciendo, me está mandando señales el universo. Y estoy en el sitio, estoy en el lugar, entonces voy a estar muy abierta, muy presente a ver qué me puede decir el universo en este lugar, en este sitio. Voy a estar muy consciente de todo lo que pasa. Pero aquí todavía, obviamente, no existía Dios en mi vida porque yo seguía rechazando a Dios. Y dije, bueno, voy a ver qué ocurre. En ese voy a ver qué ocurre, bueno, pues fui a tomar un café, lo típico del azucarillo, un mensaje, dentro de ti está tu potencial o algo así, un cartel, o sea, yo iba viendo como cosas de expandirme realmente y de empezar a abrirme y a contar lo que de verdad estaba sintiendo en ese momento, a pesar de que la gente me llamara loca porque no entendían o porque no somos capaces de procesar ese amor incondicional tan fuerte que yo estaba sintiendo. Estuve esos días cogiendo mucha energía y de repente, no sé si se conocéis, que hay un índalo por la zona de Mojácar, Almería, Cabo de Gata, etcétera, que es este símbolo que yo en mi inconsciencia y en mi incultura pensaba que era pues un monigote hippie, ¿vale? De la época de los 70 o algo así. Entonces yo no le daba mucha importancia, pero al verlo en todas las casas, en los coches, yo decía, en todas las tiendas, y yo, ¿pero por qué tiene esta gente el monigote este ahí puesto? Entonces yo me recuerdo estar tomándome café y digo, bueno, pues voy a ver qué pasa con el monigote y voy a ver qué es el monigote. Y de repente el monigote resulta ser es una representación prehistórica de Dios, al cual se le atribuye el ser protector, fructífero y no sé cuántas cosas más. Buscarlo porque es muy interesante. Se encontraron en una gruta, el obispo Indalecio le puso el nombre y dije, Dios, Dios protector. Entonces yo de repente dije, bueno, pues si es un Dios protector y fructífero, esta cosa, este monigote, yo voy a comprar y voy a llevar a toda mi gente. Yo aparte de ir a Carboneras, luego desde Carboneras iba a hacer una ruta, ¿vale? Por Andalucía hasta subir a mi pueblo, que yo soy del norte de Extremadura. Y de bueno, pues voy a comprar para toda la gente, compré en diferentes colores para una persona, para otra, tal, porque algo me decía que tenía que llevar de diferentes colores para diferentes personas. Y entré en una tienda maravillosa, muy pequeñita, de estas típicas de recuerdos, de platos, de cosas de típicas de que suele haber en los lugares de playa y de veraneo y demás. Y conocí a María, que me pareció una mujer interesantísima, a la que empezamos a hablar de las energías, de Dios, del universo, hablando un poco de todo. Al rato apareció su madre, yo les conté un poquito mi historia y su madre me dejó una frase que obviamente tuve que incluir en mi libro, que me dejó súper tocada. Os lo voy a leer porque es que está justo en la contraportada. Para cualquier problema en la vida, la solución siempre será vivir.
En esa conversación hablamos de muchas cosas, de la vida, del sentido de la vida, del irme a vivir al mar, porque para mí el mar era como una conexión muy fuerte conmigo, el respirar esa salinidad, estuvimos hablando pues un poco de todo, de la vida, y yo me quedé con esa energía de esa conversación que estuve aproximadamente en la tienda como un par de horas, hora y media o algo así, charlando de todo, con dos personas que no conocía de nada, que me invitaron a volver, me abrieron las puertas de su casa, la verdad que súper bonito, pero yo me tenía que marchar. Y al día siguiente yo me iba y paraba en Málaga a conocer en persona a una persona que conocí por redes sociales, que lo escribí y digo, oye, voy a pasar, ¿qué te parece si nos tomamos un café, nos conocemos? Igualmente, que obviamente es que no existen las casualidades, paré, estuvimos tomando un café, la verdad que súper bien, estuvimos hablando de la vida, de todo, y yo tenía un índalo para él. Y él me trajo su libro, que es Tan tuyo, tan mío, de Fren Reyero, en el que, bueno, él tiene una serie de poemas cortos, de mini reflexiones, de un poco de todo, de la vida, de cosas que él ha vivido, que él ha sentido, que él ha pensado. Y yo decía, bueno, de ahí me fui a Sevilla, estuve con unas compañeras a las que quiero, adoro y amo. Pasaron cosas, sentí amor, sentí presencia, ahí ya empecé a no parar de mirar el cielo. Yo decía, hay algo, es que tiene que haber algo, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Volví a mi pueblo, aquí estuve unos días. Leyendo el libro de Fren me vino la inspiración para escribir el mío. Y digo, wow, ¿qué pasa si de repente, en lugar de publicar este libro que no, no me gustaría publicar, porque aparte puedo hacer mucho daño a muchas personas y la gente se va a quedar con la historia y no se va a quedar con el aprendizaje, no hago lo mismo que Fren, pero reajustado porque tiene que haber una parte de autobiografía para poner en contexto de dónde vengo, quién soy, y recopilo todas las reflexiones que llevo escribiendo desde 2000 no sé cuántas hasta ahora para que la gente entienda todo lo que yo he ido pasando para encontrar ese amor incondicional, ese amor verdadero. Bueno, pues me puse manos a la obra, me fui a mi pueblo, a Azuqueca, que era donde yo vivía en ese momento, me puse como una loca a recopilar cuadernos y cuadernos y cuadernos y cuadernos de reflexiones, cosas que había publicado en redes, para coger lo más importante, lo que más te acercaba a sentir ese amor, a esa descarga de fuerza. Y yo decía, es esto. Pero había algo que me estaba diciendo, habla de Dios. Y yo, ¿cómo voy a hablar de Dios si yo todavía no sé si creo en Dios? No puedo decir que crea en Dios. Y yo seguía recopilando, 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 recopilando. Bueno, yo quería publicarlo, o sea, mirar, esto fue como a mediados de marzo del año pasado y yo quería publicar el libro el 2 de mayo, porque para mí era una fecha muy especial, porque era justo el día que hacía 17 años en la que yo había intentado irme con San Pedro. Yo quería publicarlo ese día como un regalo a mi yo del pasado, honrar a esa Carolina que al final se quedó aquí y para mí era muy importante. Entonces yo era 24/7, libro, 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 reflexión, 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 dándole vueltas a todo, de ver cómo lo pongo, de ver cómo lo hago, de ver cómo lo encajo. Y en esto que cayó Semana Santa. Me tengo que venir al pueblo porque obviamente yo iba a sacar a mi maestro maravilloso, que era el Cristo del Perdón, y eso tampoco me lo iba a perder. Entonces me vine al pueblo. Yo el año anterior lo había pasado sumamente mal debajo de las andas, tan mal que de hecho yo llegué a mi casa mareadísima, tuve que tirarme en el suelo, tuve que mandar a mi madre que buscara los guantes y no sé qué más que había perdido por el camino, porque venía tiritando del dolor, lo había pasado fatal, mareadísima. Y dije, a ver a qué me enfrento este año, pero yo no voy a perder mi Jueves Santo de llevar a mi Cristo bajo ningún concepto. Bueno, pues este día, casualmente, la persona que venía detrás mía en el palo era más alto que yo y no me dejaba cargar. Y yo iba todo el camino diciéndole, bájate, digo, baja el hombro que yo puedo, baja el hombro que yo puedo, baja el hombro que yo puedo.
Y ya casi llegando a la iglesia de vuelta, después de pasar por toda la procesión, prácticamente estábamos muy cerca de la iglesia, yo miraba al Cristo y yo le dije, ¿por qué no me dejas cargarte este año? Y de repente siento que algo me está diciendo, porque este año seré yo quien alivie tu peso. En este momento me quedé como en shock, porque digo, ¿de dónde ha venido eso? Pero como el paso arrancó, de esto ya que perdió importancia, o sea, como que me olvidé de ese hecho y dije, bueno, pues ya llegamos a la iglesia, subimos las escaleras, tal, y a eso se quedó así, yo seguí con mi libro, pero a la vuelta a Zuqueca algo me hizo que tienes que hablar de Dios en tu libro y de lo que tú piensas que es Dios. Y es la única reflexión de mi libro que no está escrita anterior a recopilar las reflexiones del libro, que es justo una reflexión en la que hablo de Dios, en la que me salió un poema que yo decía, no puede ser que os voy a leer que yo esté escribiendo esto, o sea, pero no sé, algo me invita, esto tiene que quedarse aquí y aquí se va a quedar. No sé cuál es tu nombre, pero sé que existe. No sé dónde está, pero lo siento. No sé cómo es su voz, pero me habla. No sé qué es, pero está en todo. No sé cómo ejecuta, pero toma mis manos. Solo sé que me ama porque me mostró las entrañas de mi alma. En esos momentos en los que yo estaba escribiendo esto, me di cuenta, cuando yo estaba escribiendo esta reflexión, que durante toda mi vida yo había estado siendo sostenida. Y yo decía, wow, cómo te sostiene el universo. La vida te sostiene, que el universo te sostiene. Y algo me dijo, es Dios el que te sostiene. Y yo, no, no puede ser Dios, porque Dios no, yo no creo en Dios. Yo creo, bueno, que hay algo, pero no, Dios no. Hago la presentación de mi libro y en ese momento en el que yo estoy en el escenario, presentando el libro, hablando con la gente, siento de verdad que hay algo muy fuerte que me está abrazando y que realmente me está sosteniendo. No sé si era la energía del momento, pero bien creo que obviamente era Diosito diciéndome, este es tu sitio y esto es lo que debes de hacer. Porque una vez que terminó la presentación a mí me venía muy fuerte que tenía que volver a un momento y a un punto de mi vida que yo vivía ya por el 2009, en el que yo era distribuidora de Herbalife y yo era feliz estando de pueblo en pueblo, de asociación de ama de casa en asociación de ama de casa, de casa en casa, hablando con mis mujeres, estando con mi gente, ayudando a los demás y estando al servicio. Y algo me llamaba a volver a hacer lo mismo un poco con mi libro, ¿no? Tengo que presentar el libro por más sitios, estar con la gente, acercarme a la gente, porque esto de hacer terapia online está muy bien, pero a mí me gusta tocar, abrazar, estar y estar al servicio, ¿no? Justo después ahí caigo muy mala, de repente me entra como una especie como de gripe rarísima en la que empiezo a asfixiarme a las pocas semanas y digo, ¿qué me está pasando? No puede ser. Y yo ahí me venía muy fuerte y incluso me aparecía causalidades de la vida que yo tenía que ponerme la cruz de Caravaca. No sé si por protección, me aparecía mucho la cruz de Caravaca. Yo decía, paso. Y luego empezó a aparecerme la medalla de San Benito. Y yo decía, no puede ser esto. O sea, ¿por qué necesito protección? No entiendo por qué necesito protección. Digo, bueno, ya está, no pasa nada. Olvídate, Carolina, esto son cosas que a ti te están viniendo porque estás mala y ya está. Lo que tenga que ser será. La vida, Dios, no sé. Mi perro enferma un viernes y un martes se va con Dios. Y justo en esa lucha, ¿no? Por la que él no se fuera, por la que él se quedara conmigo. Instantes antes de morir, Obi, le operamos, me le traje a casa, él estaba muy débil, y yo estaba sentada al lado de él, de repente me miró, yo le miré, sentí en sus ojos un amor tan grande, tan bonito, con lo pequeñito que era, porque era un Yorkshire Toy de 1,5 kg. Y vi ese amor en sus ojos, ese brillo, esa
esa conexión tan fuerte que dije, el amor incondicional existe y está en él. Y un instante más tarde justo le dio un infarto y le perdí. Los 6 minutos que yo tardé en llegar al veterinario, yo solo le iba pidiendo a Dios que me le regresara de vuelta, que por favor lo salvara, porque yo le necesitaba en mi vida. Cuando llegué al veterinario dije, ¿por qué le estabas pidiendo a Dios, Carolina? ¿Por qué le estabas pidiendo a Dios? Si supuestamente tú no crees en Dios. El veterinario no pudo hacer nada por mucho que lo intentó y obviamente me tocó dejarlo allí. Cuando llegué a casa sentí un vacío horrible, pero a la vez una paz, y cada vez que mi cabeza intentaba recordarle pequeñito en esa camilla fría del veterinario, rápidamente acudían a mí esos ojos llenos de amor, ese brillo, y era como que había algo que él no me dejaba que yo le recordara mal, que yo le recordara muerto. Todo el rato me venía ese brillo, ese amor, esa ternura, porque además mi perro era súper tierno, era súper bonito. Y dije, wow, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Y obviamente pues los días siguientes pues fueron un poco raros y para hacerlo un poco corto, 21 días más tarde vuelvo a sentir el llamado de que necesito a San Benito en mi vida. Y yo decía, ¿por qué tengo que tener a San Benito en mi vida? Yo voy a poner la medalla de San Benito. Y llamé a un amigo y le dije, Noelia, tenemos que ir a Madrid en busca de la medalla de San Benito porque yo tengo una cosa que hoy tengo que comprar la medalla de San Benito. Nos fuimos a comprar la medalla de San Benito y algo me decía, vete a la Almudena. Nos fuimos a la Catedral de la Almudena. Cuando yo llegué a la Catedral de la Almudena y me puse delante del Cristo, mis pies, mis piernas flaquearon, me arrodillé y me eché a llorar sin saber por qué. No sabía que si pedir perdón, no sabía si dar gracias, no sabía qué hacer en ese momento porque en mi cabeza era un batiburrillo de cosas que habían pasado en mi vida. Lo de Obi, llamada por tener un San Benito, un lo que fuera, porque necesitaba protección y yo le decía, o sea, yo miraba al Cristo y yo le decía, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me estás llamando? ¿Qué necesitas de mí? Salimos de allí, nos montamos en el coche y recibo la llamada de que se ha muerto mi abuela paterna. Y digo, wow, después de todas las cosas que yo había pasado con toda la familia de mi padre, y yo decía, wow, tengo que irme al pueblo. O sea, en un estado en el que yo obviamente todavía estaba asimilando la muerte de Obi, justo se muere mi abuela. Y digo, madre, llego allí, la primera persona que me encuentro es a mi padre, obviamente lo saludé con amor porque yo he perdonado todo. Sé que ahora mismo él no puede estar en mi vida, pero yo lo quiero, pero él en su sitio, yo en el mío, y lo miro desde el amor incondicional de que le está pasando su propio proceso, con sus propios miedos, con su propia búsqueda. Y así con todos y cada uno de las personas de mi familia, ¿no? Y ahí, bueno, pues pasé otra serie de situaciones, volví a perderme porque no sabía muy bien qué estaba pasando en mi vida, pero yo sentía un llamado muy fuerte hacia algo. Y cuando yo regresé a Azuqueca, algo me dijo, ese amor del que llevas hablando hace 2 años, ese amor que sientes, ese amor que aún no terminas de cuadrar, ese amor soy yo. Yo no podía creer que Dios me estuviera diciendo que ese amor era Él. Y de repente era como, necesito leer la Biblia, necesito acercarme a Dios, necesito, necesito ver a dónde, porque aparte yo estaba muy reñida con la iglesia también, entonces yo decía, ¿hasta qué punto esto de volver a misa o de volver a la iglesia? No lo veo, ponerme a leer la Biblia, lo típico, ¿no? Qué tostón. Y era como sí, pero no, sí, pero no. Hasta que a finales de agosto volví al pueblo y hay aquí unas gargantas maravillosas en las que te puedes bañar, unas piscinas naturales extraordinarias. Estaba, de repente, me vi, pues que me había bajado con mi madre a pasar el día, nos habíamos llevado unos bocadillos, nos había llevado una merendola para pasar todo el día allí.
Y de repente me vi desde la orilla, estaban unos pececitos pues, de este tamaño, que creo que puedo poner un vídeo, me vi echando de comer a los peces, el pan, y cómo comían los peces. Y de repente me sentí como en comunión, o sea, sentí una fuerza, una sensación de paz, de plenitud, de conexión con todo, con los peces, con el pan, que yo decía, bueno, ¿qué me está pasando? Y en ese momento volví a sentir ese amor fuerte, ¿no? Ese amor incondicional. Y digo, es Dios. Es que es Dios, Carolina, deja de negarlo porque Dios existe. O sea, Dios existe y está en todo. Está en ti, está en los pececillos, está en el pan, está en tu madre, está en el agua, está en todo. Y decía, wow. Digo, ahora entiendo. Digo, Dios mío, si de verdad eres tú, dame una señal. O sea, dame una señal. Fui a la Biblia y en la Biblia apareció una de las partes que más me gusta, que os voy a buscar. En primero de Juan 4, en el versículo 7 dice, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y yo cuando leí esto dije, es que ese amor que llevo sintiendo 2 años y medio es Dios. Y lo estaba negando. Y lo estaba negando y ha sido todo tan bonito que, ¿cómo es posible que me haya amado antes de decirme que era Él? ¿Cómo me debería de ver Dios para que primero me mostrara todo su amor y que una vez que había reconocido ese amor incondicional que es Dios, ese amor divino, ese amor puro, eterno, infinito, que es Él, me diga, esto soy yo. Esto que llevas sintiendo, esto que llevas percibiendo, esto de lo que llevas hablando, soy yo. Y en ese momento me sentí tan abrazada, tan querida por Dios, que dije, wow, soy hija de Dios. Y qué bonito que Dios me haya llamado de esta manera, que Dios me haya sostenido de esta manera. Y ahora falta el qué debo de hacer yo para merecerme el amor del Padre. Porque entre las 3 semanas que pasaron entre la muerte de Obi y la muerte de mi abuela, yo sí que es verdad que me repetía mucho, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, porque yo me sentía enferma. Yo pensaba que estaba mala, que había cogido algo, no sé, yo me sentía enferma. Y yo todo el rato pensaba que me iba a morir o que algo iba a pasar, entonces yo todo el rato me repetía, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se repetía junto con la de estoy sana y lozana como una manzana, ¿vale? Porque yo obviamente las afirmaciones no las dejaba y yo me repetía ambas. Estoy sana y lozana como una manzana porque yo sabía que era miedo lo que tenía en mi interior después de la muerte de Obi, después de todo lo que estaba pasando en mi vida. Y yo me repetía, estoy sana y lozana como una manzana. Y la parte de no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y ahí comenzó mi segunda búsqueda, cómo reencontrarme conmigo misma y sentirme digna del amor de Dios, que obviamente os contaré en el siguiente episodio de estos reencuentros con Dios, donde creo que os debo de explicar y contar, porque aparte es una de las cosas que Dios más me dice, ¿no? Que cuente también mis experiencias físicas, cómo fueron, porque creo que puedo ayudar a muchas personas a que no pasen por ese miedo, al igual que el momento de debate interno entre salirme del catolicismo, volver a él, entrar en el protestantismo o evangelismo y qué pasó en ese mes de septiembre en el que por fin decido arrodillarme y volverme a entregar a Dios como su hija, en espíritu, en cuerpo, en alma, en corazón. Pero esto ya será en otro episodio que espero poder contaros muy pronto porque no quiero alargarme. Pero Dios existe, Dios es muy bonito y Él te va guiando, te va llevando y si tú estás segura, si tú estás
con los ojos abiertos, con el corazón abierto, lo vas a escuchar, lo vas a abrir y vas a sentir su amor. Y si has llegado hasta aquí, agradezco tu compañía. Y si estás justo en ese momento encontrándote con Dios, que no quieres ver las señales como yo tampoco, le estás rechazando, solo te pido que abras un poquito más los oídos, un poquito más los ojos, pero sobre todo un poquito más el corazón, para que Dios entre y te ayude a sentir ese amor del Padre. Nos vemos pronto. ¡Mua!